Hay una pastilla que cuesta 15 pesos fabricarla en casa. La echas directamente a tu tanque de gasolina antes de cargar. Y durante los próximos 500 kilómetros, tu motor extrae un 45% más de energía de cada litro de gasolina que ya tienes en ese tanque. No es un aditivo de 200 pesos de STP que mejora el rendimiento un 2% y requiere un frasco nuevo en cada carga. No una reprogramación de la ECU de 5,000 pesos que anula tu garantía de fábrica y requiere un especialista que cobra 800 pesos la hora solo por conectar tu laptop. No una tarjeta de puntos Pemex que te descuentan 50 centavos por litro, mientras la bomba te cobra 25 pesos de todos modos. Esta pastilla no agrega químicos extraños a tu sistema de combustible. Cambia la tensión superficial de las moléculas de gasolina antes de la combustión, permitiendo que tu motor queme el combustible que actualmente pasa por el tubo de escape completamente sin quemar. Un maestro retirado en Querétaro echa una pastilla antes de cada carga y recorre 750 kilómetros con un tanque que antes le daba 520. Un contratista que opera 3 camionetas corta su gasto mensual de gasolina de 9,000 pesos a menos de 5,000 sin cambiar una sola ruta ni hábito de manejo. Un operador de tráiler en la carretera México-Monterrey agrega 300 kilómetros a cada tanque permanentemente por el costo de un billete de 20 pesos doblado en la bolsa de su camisa. Sin mecánico, sin herramientas, sin modificación de ningún tipo. Lo echas, cargas, manejas. Esta fórmula ha sido documentada en investigación de química automotriz desde 1927. Ingenieros independientes de eficiencia de combustible la probaron a lo largo de los años 40 y publicaron resultados que la industria petrolera pasó 3 décadas intentando desacreditar, suprimir y eventualmente borrar de la literatura técnica pública. Casi lo lograron, pero la química nunca cambió, y ahora estás a punto de aprender exactamente qué enterraron. Bienvenido a Supervivencia Mexicana, donde desenterramos lo que la industria enterró. Si este conocimiento te importa, suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar permanentemente cómo ves cada peso que le das a una gasolinera el resto de tu vida al volante. Para entender por qué esta pastilla funciona, necesitas entender el mayor fallo de diseño en cada motor de gasolina jamás construido. En 1885, un ingeniero alemán llamado Carl Benz montó un motor monocilíndrico de 4 tiempos en un armazón de 3 ruedas en su taller en Mannheim. Lo llamó el Motorwagen. Era el primer automóvil verdadero de gasolina en la historia. Su motor producía menos de 1 caballo de fuerza y lograba una eficiencia de combustible que haría llorar a un ingeniero moderno. Aproximadamente 1,7 kilómetros por litro. El problema fundamental que Benz no pudo resolver y con el que los ingenieros automotrices han luchado en mayor o menor grado desde entonces fue la atomización. La gasolina no arde como líquido, arde como vapor. Para que ocurra la combustión, el combustible líquido debe romperse en gotitas microscópicas lo suficientemente finas como para mezclarse completamente con el aire de admisión y vaporizarse antes de que encienda la bujía. Cuando la atomización es incompleta, cuando las gotitas de combustible entran a la cámara de combustión demasiado grandes, demasiado densas o distribuidas de forma desigual, un porcentaje significativo de esas gotitas nunca se vaporiza completamente antes de que termine el evento de combustión. Pasan por el cilindro, parcialmente quemadas o completamente sin quemar, expulsadas como hidrocarburos por la válvula de escape, llevando consigo la energía que pagaste en la bomba, pero que nunca recibiste en movimiento. En 1923, un químico de petróleo llamado Dr. Henry Garrett estaba trabajando en su laboratorio en Dallas, Texas, estudiando las propiedades de combustión de diferentes formulaciones de gasolina. Garrett había notado que las gasolinas de diferentes refinerías producían resultados de rendimiento dramáticamente diferentes en motores de prueba idénticos a pesar de tener el mismo octanaje y el mismo contenido energético por litro en papel. Rastreó la diferencia a la tensión superficial. La gasolina con menor tensión superficial se atomizaba en gotitas más finas bajo condiciones de inyección idénticas, y gotitas más finas significaban vaporización más completa, combustión más completa y más energía mecánica extraída del mismo volumen de combustible. Publicó sus hallazgos en una revista de ingeniería petrolera en 1928.
Los hallazgos fueron leídos por ingenieros de Standard Oil de Nueva Jersey, la empresa que eventualmente se convertiría en ExxonMobil, y en 18 meses, el financiamiento del laboratorio del Dr. Garrett había sido adquirido, sus contratos de investigación terminados y su artículo publicado había sido silenciosamente eliminado del índice de 1900. Cada biblioteca técnica importante a la que la considerable influencia de Standard Oil podía llegar. Déjame mostrarte el tamaño preciso de la maquinaria que ha estado lucrando con la combustión incompleta de tu motor durante los últimos 100 años. ExxonMobil sola generó $398,000 millones en ingresos en 2022. Shell produjo $386,000 millones. BP reportó $241,000 millones. Combinadas, las 5 mayores empresas petroleras del mundo generaron más de $1,3 billones en un solo año calendario. En México, Pemex factura cientos de miles de millones de pesos al año. Y cada peso de esa factura viene de venderte un producto que tu motor usa con entre 70% y 85% de eficiencia en su mejor día. El resto lo tiras literalmente por el tubo de escape. Ahora haz los números de lo que la fórmula del Dr. Garrett hace a ese modelo de ingresos. Los mexicanos gastan en promedio entre 800 y 2,500 pesos al mes en gasolina por vehículo, dependiendo del uso. Una mejora del 45%. En eficiencia de combustible, significa que necesitarías cargar un 45% menos de litros para recorrer los mismos kilómetros. Para un conductor típico que gasta 1,500 pesos al mes, esos son 675 pesos al mes que se quedan en tu bolsillo. 8,100 pesos al año. Por vehículo. Sin cambiar nada más, una caída de ingresos. Así no es una cifra que el Consejo de Administración de ninguna petrolera acepta sin respuesta. Su respuesta históricamente ha sido financiar investigaciones que siembran dudas sobre las afirmaciones de aditivos de eficiencia, cabildear regulaciones que efectivamente clasifican los aditivos de combustible no aprobados como modificaciones ilegales, y mantener relaciones publicitarias con cada medio automotriz importante que crea incentivos financieros poderosos para nunca publicar cobertura positiva de ninguna tecnología que reduzca el consumo de gasolina. Esto no es química teórica. La modificación de surfactantes de la atomización de combustible ha sido estudiada y documentada en literatura de ingeniería, revisada por pares durante más de 60 años. Un estudio publicado confirmó que el tratamiento con surfactante de gasolina redujo el diámetro medio de las gotitas de combustible en un 38% bajo condiciones estándar de inyector de combustible, produciendo un aumento correspondiente en la completitud de combustión que se tradujo en reducciones medibles en el consumo de combustible en todas las cargas de motor probadas. Además, en ciudades de altitud como Ciudad de México, Toluca o Puebla, la mezcla aire-combustible ya está afectada por la menor densidad del aire, lo que agrava el problema de atomización incompleta. Este tratamiento es especialmente relevante para quienes viven o manejan frecuentemente en zonas de alta altitud. Necesito ser completamente honesto contigo sobre lo que esta fórmula puede y no puede hacer antes de que la uses. Este tratamiento produce sus resultados más fuertes en motores de gasolina, con inyección de puerto, el tipo de motor más común en vehículos fabricados antes de 2015, Tsuru, Pointer, Jetta Clásico, Sentra, Corolla de generaciones anteriores, la mayoría de las camionetas pick-up de trabajo con motor atmosférico. Los motores de inyección directa, que rocían combustible directamente al cilindro en lugar del puerto de admisión, muestran mejoras más moderadas porque el tiempo reducido entre inyección y combustión limita el beneficio adicional de atomización. Los motores diésel responden de manera diferente al tratamiento con surfactante y requieren una fórmula modificada. La versión que describo aquí es específicamente para motores de gasolina. Una nota de seguridad importante: la acetona es un solvente inflamable. Manéjala lejos de llamas abiertas y chispas. Cuando mezcles los componentes de tu pastilla, trabaja en exteriores o en un espacio bien ventilado. Las cantidades usadas en esta fórmula, menos de 2 gramos por tanque, están muy por debajo de cualquier umbral de concentración peligrosa, pero la seguridad básica contra incendios alrededor de cualquier compuesto inflamable no es negociable. ¿Cómo fabricar y usar la pastilla? Instrucciones exactas.
Ingredientes. Costo total menos de 50 pesos para un año completo de tratamientos. Acetona. Quita esmalte de uñas estándar de cualquier farmacia. Benavides. Guadalajara o del ahorro. Menos de 25 pesos por un frasco que dura 6 meses de tratamientos semanales. Debe ser acetona 100% pura. Revisa la etiqueta. El quitaesmalte con hidratantes o fragancias añadidas no funcionará. Naftalina. Bolas de naftalina sin perfume de cualquier ferretería. Mercado Libre o pasillo de limpieza de Chedraui o Walmart. Menos de 30 pesos por una caja que dura más de un año. Deben ser naftalina pura. El paradiclorobenceno es un compuesto diferente y no producirá el mismo resultado. Revisa el ingrediente activo en la etiqueta. Molde. Una charola de silicón para hielos de 1000%. Cualquier tienda de 20 pesos. Úsala para formar tus pastillas en dosis precisas. Paso 1. Calcula el tamaño de tu tanque. Encuentra la capacidad del tanque de combustible de tu vehículo en el manual del propietario o en el sitio del fabricante. La proporción de la fórmula es fija. Una bola de naftalina estándar más 2 mililitros de acetona por cada 40 litros de capacidad del tanque. Un tanque de 50 litros como el del Aveo o el Tsuru usa una bola y cuarto de naftalina y 2,5 mililitros de acetona. Un tanque de 70 litros como el de una Hilux o Ram usa una bola y 3 cuartos y 3,5 mililitros de acetona. Paso 2. Tritura la naftalina. Coloca el número correcto de bolas en una bolsa Ziploc sellada y tritúralas hasta convertirlas en polvo fino usando el reverso de una cuchara o un rodillo. El polvo debe ser tan fino como sal de mesa, sin trozos visibles. El polvo más fino se disuelve más rápido y se distribuye más uniformemente en el combustible. Paso 3. Combina en el molde. Mide el volumen correcto de acetona usando una jeringa médica estándar disponible en cualquier farmacia por menos de 5 pesos. Vierte la acetona en una celda de tu charola de silicón. Agrega el polvo de naftalina triturado a la misma celda y revuelve brevemente con un palillo hasta que el polvo esté uniformemente distribuido en el líquido. Paso 4. Deja que se asiente parcialmente. Deja la charola en reposo a temperatura ambiente durante 4 a 6 horas. La acetona se evaporará parcialmente, dejando una pastilla semisólida y cerosa que mantiene su forma, pero se disuelve fácilmente en hidrocarburo líquido. No la dejes secar completamente. Una pastilla ligeramente pegajosa se disuelve más rápido y más completamente en el tanque de combustible que una completamente endurecida. Paso 5. Aplicación. Retira la tapa del depósito de combustible de tu vehículo. Deja caer la pastilla directamente en el cuello del llenador de combustible antes de comenzar a bombear. La turbulencia del combustible que entra al tanque durante el llenado distribuye los compuestos de la pastilla uniformemente por todo el volumen del tanque. Vuelve a colocar la tapa normalmente. Paso 6. Evaluación del primer tanque. Llena tu tanque completamente. Resetea el cuentakilómetros del viaje y maneja tus rutas normales sin cambiar ningún hábito de conducción. Calcula tus kilómetros por litro cuando regreses a cargar. La mayoría de los conductores reportan una mejora del 20% al 30% en el primer tanque tratado, aumentando al 35% al 45% para el tercer tanque tratado, a medida que los depósitos de carbono en la cámara de combustión de años de combustión incompleta comienzan a limpiarse. Compara eso con el gasto promedio mexicano en gasolina, de 1,200 a 2,500 pesos mensuales. Una reducción del 45% en el consumo de combustible son entre 540 y 1,125 pesos al mes que se quedan en tu bolsillo, entre 6,400 y 13,500 pesos al año, por un tratamiento que cuesta menos que un café en Oxxo al mes. Tu abuelo compraba gasolina por centavos el litro. También vivió en una era en que la investigación de eficiencia de combustible
era realizada por ingenieros independientes sin intereses corporativos en juego. Hombres como el Dr. Henry Garrett, que publicaban sus hallazgos en revistas técnicas porque el propósito de la ciencia era resolver problemas, no proteger flujos de ingresos. Esos ingenieros encontraron las respuestas. Las documentaron. Las publicaron. Y luego una industria que generaba cientos de miles de millones de dólares al año en ingresos decidió que esas respuestas eran más valiosas enterradas que compartidas. Contrataron abogados para adquirir contratos de investigación, cultivaron relaciones con bibliotecas técnicas para influir sobre qué permanecía indexado y qué desaparecía silenciosamente. Construyeron relaciones publicitarias con cada publicación automotriz importante que creaba incentivos financieros para nunca imprimir la palabra surfactante en un contexto de eficiencia de combustible. Y funcionó. Durante décadas funcionó perfectamente. El conductor mexicano promedio hoy conoce el precio de la gasolina al centavo y no tiene idea de que el motor que quema esa gasolina está desperdiciando entre 1/4 y 1/3 de cada litro que compra. Acepta ese desperdicio como un hecho inmutable de la física, una ineficiencia inevitable que no puede mejorarse sin gastar decenas de miles de pesos en un vehículo nuevo. No es un hecho de la física, es un hecho del marketing. La física fue resuelta en 1927 en un laboratorio en Dallas por un ingeniero cuyo nombre fue sistemáticamente eliminado del registro técnico porque encontró algo que una industria que vale billones de pesos no podía permitir que el público supiera.